Bueno, qué lindo estar acá presentando este libro. Yo soy Constanza Brunet. Esta novela, autoficción, teoría, es un híbrido, una cruza de géneros, este libro maravilloso. Es el cuarto libro que publicamos de Elsa, y fue un honor poder publicarlo. Es un libro que, además de todas las cosas que dijo Gaby, a las que suscribo totalmente, Elsa además tiene un gran sentido del humor, una gran valentía y bueno, una gran inteligencia para... Creo que el feminismo sin praxis, sin aplicarlo a la vida, es como una teoría bastante vacía, y ella tuvo la idea, el talento y la valentía de poder entrelazar esas dos cosas en este libro, y además, como un regalo también, la teoría que ella va contando, o sea, en ningún momento aburre, ni es tedioso ni farragoso, porque ella lo va haciendo en diálogos, que ahí justamente ponemos en la contratapa, que son como diálogos socráticos, donde va apareciendo la verdad, donde ella va cuestionando, preguntando, con su maestra Muraro, y con otras feministas, y además va manejando distintos tiempos de su vida. Bueno, es maravilloso el libro y estoy muy agradecida y muy contenta de poder haberlo publicado. Y además, bueno, muy agradecida también a esta mesa que nos está acompañando. Se los voy a presentar brevemente, aunque ustedes seguramente ya los conocen. Mayra Rosa Lojo es académica y autora de una vasta obra que comprende poesía, narrativa e investigación. Escribió 10 novelas, 5 libros de cuentos, 6 de lírica y 11 libros de ensayo y de edición crítica. Entre sus títulos se cuentan las novelas Finisterre, Las Libres del Sur, Árbol de Familia, Lo que hicieron ahí, y las microficciones líricas de Bosque de Ojos. Recibió reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Conex, el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, la Medalla del Bicentenario, el Premio Internacional de Poesía Antonio Vicaro de Canadá, la Medalla Europea de Poesía y Arte Homero de Bruselas. Doctora en Letras por la UBA, fue investigadora principal del CONICET y dirigió la edición crítica de la obra de Eduarda Mansilla. En 2023, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la declaró personalidad destacada de la ciudad en el ámbito de la cultura. Impresionante, gracias María Rosa por estar acá. Y también, bueno, Enzo Maqueira, que también muchos lo conocen, nació en Buenos Aires en 1977, es autor del libro de crónicas y relatos, Historias de putas, de 2008, y de las novelas Ruda Macho, 2010, El impostor, 2011, Electrónica, 2014, Hágase usted mismo e Higiene sexual del soltero. Fue galardonado con el Premio Municipal Ricardo Rojas de la Ciudad de Buenos Aires. Su obra fue traducida al inglés, portugués, italiano y francés. Bueno, gracias, y vamos a empezar con un primer momento donde Elsa nos va a spoilear un poquito del libro, nos va a leer un poquito para que arranquemos entrando en este pasadizo secreto. Gracias. Gracias, Costa. Gracias, Gaby Conte. Y de la parte del libro que se llama Amar es hacer acrobacia, el capítulo 10, 2019, Dos amores en Florencia. Acá a Florencia estuve por venir con Fernando. Era 2016. Teníamos hasta los pasajes comprados. El Jor lo sabía y lo aceptaba. Después de todo, él paseó por Europa con Karina y yo no solo lo acepté, lo alenté cuando creí entender que era un deseo suyo que no se atrevía a seguir. De modo que no había historia por ese lado. No fuimos a ningún lado. Tocamos fondo antes con mucho sufrimiento y enojo. Devolví mi pasaje. Luego de meses sin vernos volvimos a encontrarnos, pero las cosas ya estaban armadas de otro modo. Él había gestionado sus reservas de alojamiento para viajar solo y en las mismas fechas yo me había refugiado del dolor acomodando una bella vacación en familia, llena de aventura. Le propuse cambiar sus reservas y reprogramar fechas, pero no quiso o no pudo. No lo culpo. Supongo que estaba harto de tener que adaptarse siempre a mi familia y a mi vida.
ay, perdón, veo mal. Tuve una gran vocación, tuve una gran vacación familiar y además después tuvimos una gran vacación juntos, aunque por la patria grande, en el norte del Brasil. Pero antes, él hizo solo el gran viaje que habíamos planeado. No conocía Europa y es de esas personas con profunda vida interior. Sabe sacar de la soledad el mayor de los provechos. Anduvo por hostels y Airbnb conociendo gente de cualquier parte del mundo. Se protegió del frío con una petaca de whisky, se compró un librito de Baudelaire en París o de Rimbaud, donde pasó el año nuevo en patota multilingüe, se enamoró de una espalda de mujer en Florencia, precisamente. Sacó una foto desde la otra orilla de un puente sobre el Sena y 2 años después, revisitándola en su computadora, descubrió que detrás de unas rejas, en un hueco de piedra oculto abajo, a la vera del río, alguien había escrito en francés: no a la mirada fija. Entonces, para que no nos quedáramos fijados, me envió la foto por mail porque acabábamos de separarnos definitivamente por iniciativa mutua, aliviados y muy tristes. Me la envió con 2 líneas crípticas, casi un aforismo, a él se le da la escritura. Así que estuve 2 días releyéndolo y observando la imagen sin entender, hasta que mi mirada se movió y descubrí el grafiti escondido bajo el puente, detrás de unas rejas. Y fue como si me dijera que podríamos los dos, alguna vez, mirar las cosas de otro modo, y que el viaje que no hicimos, pero él hizo, nos marcaba un camino. Tenía mucha razón. Hace 7 meses que nos separamos de común acuerdo y ya lo dije, después de más de 6 años y no nos vimos nunca más. Fue por fin sin odio, por no decir con amor, sin melodrama, con pena, lo extraño. Entonces, yo hoy tenía solamente un día para conocer Florencia y quise hacer las cosas que Fer me contó que hizo. Elegí caminar simplemente la pequeña ciudad entera, no entrar a ningún lado. Mirar pintura y escultura rápido y mal me frustra, sobre todo si es una enorme maravilla. En cambio, realizar el rito de puesta de sol en el Piazzale Michelangelo era posible y podía ser mi modo ahí, mi modo de seguir estando cerca, sin hacerle daño, sin que siquiera se enterara. Y caminé por la ciudad museo, al aire libre, tratando de imaginar la mirada sutil de Fer y dejándola fundirse con la mía. Había personas sostenidas por arneses trabajando en la cúpula del Duomo. Eran hormigas oscuras moviéndose despacio. Antes, en la Piazza Santa Maria Novella, al lado de la estación de tren, una inmigrante nigeriana me abordó para venderme collares. Tenía una enorme panza de embarazo y bellísimos, inteligentes ojos almendrados de nieve y de carbón. Me dolía no comprarle nada. Le dije que ese día yo era turista, pero en realidad estaba en viaje de trabajo y venía de un país quebrado. Qué triste, dijo. Yo sé lo que es nacer en un país donde no se puede vivir. Me sentí culpable porque imaginé que ella hubiera aceptado hasta Argentina endeudada y devaluada con tal de dejar Nigeria. Me preguntó con interés de dónde era. Le conté. Me preguntó qué hacía. Le dije que enseñaba literatura. Me preguntó cómo estaba allá la situación. Le dije cuántos euros ganaba en la universidad y vi sus ojos de pena. Le aclaré que con esos euros allá yo compraba lo que ella ni se imaginaba y me dijo que sí se imaginaba porque venía de Nigeria. Avergonzada, cambié de tema y le pregunté para cuándo esperaba su parto. Me dijo que para diciembre. Le dije que yo había nacido en diciembre. Me dijo que también ese diciembre iba a nacer una niña y la sonrisa le iluminó la cara. Me puso una pulserita de pequeñas perlas de plástico nacarado en la muñeca. Tenía las manos tibias. Le quise dar 2 euros, se negó. Insistí, pero dijo que era su regalo. Le toqué la panza y le pedí que aceptara. Entonces tomó una de las 2 monedas, como quien resuelve la negociación partiendo la diferencia. Nos dimos un beso y me fui. Así empezó mi paseo por Florencia, besando a una amiga fugaz, tocándole la panza con una pulserita de niña en la muñeca. Bueno, Rosa, contanos tu lectura. Hola, ¿se escucha, no? Bueno, yo escribí para no pasarme de tiempo, y ahora pienso si lo que escribí no es muy largo, pero bueno. En fin,
Le puse un título a esta exposición, que después ya van a ver, bueno, por qué. Es, como digo acá, un gran libro que él se demoró toda una vida en escribir. Y bueno, han elegido una frase para la contratapa, cuyo núcleo es la libertad, que me parece muy sabia. Mi camino a ser libre coloca a quien camina a mi lado en dirección a su propia libertad. No se trata de que les reclamemos a los gritos que se deconstruyan. Se trata de que nuestra práctica de mujeres tenga la mirada puesta en nuestra libertad. Libertad es responsabilidad, es hacerse cargo, es asumir los riesgos. Es devenir adulto, algo que vale, claro, para toda la especie humana, pero durante demasiado tiempo las mujeres, eternas menores de los códigos civiles, han estado a cargo y bajo la vigilancia de los varones, colocados en la posición de lo universal normativo. ¿De qué manera una mujer, la que escribe, decide hacerse adulta, asumiendo todos los riesgos, dentro de una sociedad que no le concede a su género ese derecho y ese deber? Tal es el asunto del pasadizo secreto, punto de llegada en la obra y en la vida de Elsa, mi amiga desde hace casi 40 años. Por esa amistad que implicó siempre la mutua y afectuosa valoración, tuve el privilegio de leer y de comentarle este libro antes de que se publicara. Y también, dada la historia que compartimos, de reconocer lecturas, momentos, anécdotas, cosas dichas en diversos momentos, que aquí se arman y se estructuran en un relato muchas veces épico. Una épica femenina y feminista, pero no de pancarta, de eslogan, sino de pensamiento encarnado, de praxis, de ensayo y realización vital. Lo que se nos cuenta es la aventura de una teoría que se va armando desde lo concreto. Las ideas emergen y se ponen a prueba en la existencia misma. Esa autenticidad de lo pensado como experiencia vivida es uno de los principales atractivos del pasadizo secreto. Texto de múltiples valencias, conjetural, especulativo, testimonial, poético-narrativo, donde se va revelando una verdad caminante, una verdad peregrina que se hace con los pasos de la viajera. La exploradora, que como señala Luisa Muraro, avanza tanteando un muro aparentemente opaco hasta que algo se toca y el pasaje aparece. El pasadizo que conecta los momentos significativos, las iluminaciones estéticas o conceptuales, hasta que entendemos de qué iba esa vida y vemos el dibujo. El laberinto múltiple de pasos, como diría Borges, que lleva a Elsa a reintegrarse con sus yoes pasados, los que están dentro de nosotras en un complejo palimpsesto móvil. Como lectora aventurera de El pasadizo secreto, también fui escudriñándolo y tanteándolo. Cuántos vasos comunicantes encontré, cuántos puntos que me condujeron a mis propias búsquedas. Ante todo, los paisajes históricos. Un horizonte que compartimos desde diversos lados, que a veces se rozaron o intersectaron. Aunque le llevo a Elsa unos años, casi 4, somos, en definitiva, de la misma franja generacional. En el horizonte común de nuestra juventud, la palabra feminista no se usaba, o si se hacía, era buscando todos los atenuantes posibles, para que fuese aceptada sin escándalo. Pocas madres de clase media trabajaban fuera de casa, nuestras sí lo hacían, y los roles femeninos eran mucho más limitados que los actuales. Las dos vivimos el vertiginoso horizonte de los 70, cruzado por la violencia política insurgente y la represión estatal y parapolicial, hasta llegar a la dictadura cívico-militar de 76. Yo estuve unos años antes, durante mi bachillerato, en un ámbito donde me desempeñaría más tarde como docente, el Instituto Inmaculada de Castelar. En realidad cursé la primaria y la secundaria en el Sagrado Corazón, el colegio vecino. Ninguna de esas escuelas, por ese entonces, era mixta, pero había profesores en común. Uno de ellos, Carlos García Mochávez, que está acá con nosotras, que fue luego colega de Elsa, que soy amigo de ambas, y montó, porque también era un muy talentoso director de teatro, varias obras que un grupo de alumnos de las dos instituciones representamos juntos. En distintos tiempos, Elsa y yo caminamos por los mismos lugares, y también accedimos, yo antes de la dictadura, Elsa después, a una experiencia singular, la huella del Concilio Vaticano II, la opción por los pobres y el movimiento tercermundista,
en ese espacio educativo. Elsa dedica un amplio sector del libro a narrar su tránsito docente por el Instituto Inmaculada, tanto en la ilusión y en el entusiasmo como en el desengaño final ante el definitivo cambio de orientación de la escuela. No quiso sacrificar ese tramo del libro porque le parecía esencial, y lo es, para comprender decisiones posteriores, como lo que llama Su destierro de 1982 en Italia. Aunque hubo un momento en que por la extensión de la obra quizás hubiera parecido aconsejable tomar esa opción. Lo digo porque viví la cocina junto con ella, ¿no? Me alegra que no lo haya hecho, no solo porque beneficia la integridad del relato, sino porque en esa parte estamos juntas. Agrego que siempre viví, y aún vivo, justo enfrente de la Inmaculada, aunque eso lo ignoraba cuando era docente allá, y que también yo escribiría mi propio relato sobre los años del cristianismo tercermundista que conocí como alumna en una novela, Todos éramos hijos, de 2014, que Elsa cita en estas páginas y que además presentó conmigo. Así que, bueno, sí, hermosa presentación y todo, bueno, vuelvo a decir cómo se conecta, ya lo voy a comentar, las conexiones increíbles. Al final del pasadizo se apela al concepto científico de agujero de gusano, atajos que juntan coordenadas espaciotemporales, para describir su encuentro casual o causal con una ex colega del Colegio Inmaculada en un tren de Berlín. Es otra de las cosas mágicas que pasan en esta obra. Al leer los originales de este libro, descubrí que Maeli, el nombre ficticio que ella decidió darle en la versión impresa, había sido mi compañera de estudios en la facultad y luego colega de trabajo en el lapso breve en que las dos estuvimos vinculadas al Instituto de Lingüística de la UBA. No me sorprendí menos al enterarme de que ella había enseñado junto a Elsa en el colegio frente a mi casa y que ambas tuvieron que dejar la escuela por similares motivos en la misma época. Es un agujero de gusano que me regala este libro, donde nuestros tres nombres, ficticios o reales, y nuestras personas aludidas también se reúnen tantos años más tarde. Como en el pasadizo secreto, todo se conecta con todo, Elsa recuerda un descubrimiento lingüístico temprano de Maeli sobre el uso de las preposiciones relativas adjetivas en niños menores de 3 años, algo que iba entonces contra la teoría gramatical aceptada. Maeli tuvo que dejar su tesis en marcha, aunque la razón y la experiencia la asistieran. Desde esta rebelde de la lingüística, y desde la otra iglesia cristiana, tercermundista, que Elsa conoce en Inmaculada, podemos volver hacia atrás, hacia el encuentro trascendental con la disidencia feminista de Luisa Muraro y las místicas beguinas condenadas por la Inquisición y estudiadas por la filósofa italiana, que transforman desde su perspectiva femenina el lenguaje de la indescriptible unión con Dios. El encuentro personal de Elsa con Muraro no sucede en el viaje del destierro, sino recién en 2019, cuando ella, después de una larga frecuentación de sus textos y una no menos prolongada relación epistolar, viaja a Milán especialmente para verla. En la recreación de los ricos diálogos que entonces sostuvieron, se intercalan de manera dinámica pasado y presente, las escenas de una vida a las que se alude en el título. Esa densidad autobiográfica de la autora-personaje evita caer en la pura teoría, aunque la teoría esté siempre presente, y genera una narrativa prospectiva y retrospectiva de interés novelesco. Se dibuja nítidamente un relato de formación y una galería de familia. Hay un matrimonio de padres profesionales comprometidos con la izquierda, un abuelo paterno odontólogo y comunista militante, referente del partido, patriarca, al fin, que le impone a su abuela un hogar comité. Una madre abogada que actúa con independencia en el campo laboral y personal, pero a quien le cuesta aceptar la libertad a la que aspira su hija adolescente. Una educación dogmáticamente antirreligiosa, con campamentos de verano donde los nietos del doctor Turkarov deberán sumergirse en un catecismo ateo y una rígida disciplina que la niña, curiosa de misterios, aficionada a los juegos de la imaginación, encontrará asfixiantes. Es una parte muy divertida del libro, y muy ácida, pero muy graciosa. Ayudantes y oponentes, modelos y antimodelos, tíos artistas de quienes los padres recelan, primeros amores y pasiones, el mapa de prejuicios sobre las mujeres en la Argentina de los años 70 y 80, que ponen, por ejemplo, en riesgo de sufrir una violación a la joven que vive sola en un monoambiente.
Este mundo se contrasta con la Italia de principios del 80 a la que Elsa llega, donde despunta el feminismo, en la que ya existe la librería de las mujeres de Milán, y por estos mismos años, Muraro y otras intelectuales fundarán Diotima, la comunidad filosófica femenina de Verona, que se propone compensar, en palabras de Muraro, el pensamiento homosexual masculino. Cuando nos conocimos, si no me equivoco, por el año 86, Elsa había vuelto de Italia hacía poco. Fue un golpe de amistad a primera vista, basado desde luego en la inmediata empatía humana, pero también en el descubrimiento de que compartíamos posiciones en el campo de la crítica y de la creación. Una de ellas el feminismo, entendido por ambas de un modo que no era el más habitual dentro del escaso debate feminista de nuestro medio entonces. La aproximación de Elsa era más teórica, la mía más intuitiva, se nutría en textos literarios y poéticos, pero resonábamos en la misma frecuencia. En tiempos de triunfo indiscutido del estructuralismo y elogios de la autorreferencialidad literaria, ambas herejes valorábamos la subjetividad, el espesor de lo biográfico puesto en contexto histórico, la función comunicativa del lenguaje, su apuesta por decir algo a otros sujetos acerca de alguna cosa real, la perspectiva de género, que en mi caso se construía desde otras fuentes, como la autobiografía de los brillantes ensayos de Victoria Ocampo, que no se daban en la facultad, en los cursos, pero yo los encontré en el Instituto de Literatura Argentina de la UBA. Estaban ahí, pero había que descubrirlos. Ensayos entre los que se cuenta el pionero La mujer y su expresión, de 1936. Los prejuicios, los sexistas y los de clase impedían aún aquilatar la dimensión de Ocampo como figura cultural. No está de más recordar que a ella se le deben, entre otras cosas, la primera publicación de una obra de Virginia Woolf en castellano, Un cuarto propio, nada menos, que lanzó su editorial Sur en versión de Borges. Mientras tanto, la conexión con el pensamiento de Muraro, casi desconocida en la Argentina, le permitió a Elsa abordar desde un ángulo diferente las teorías de intelectuales como Freud y Lacan, que acierta cuando describen al Edipo o al orden simbólico falo-logocéntrico, pero omiten el hecho de que no es ese el modo en que funciona o debería funcionar naturalmente la psique humana, sino la forma en que esa psique se ha construido durante milenios, hasta hacerse carne y, entre comillas, naturaleza en el sistema patriarcal. Muraro y Drukarov reivindican el orden simbólico de la madre, el primero y fundador que nos constituye. La madre, primer amor y primera lengua de los humanos, la que nos enseña a conocer e identificar los seres del mundo, la que nos introduce en lo que llamamos cultura. Ambas valoran también la diferencia femenina, que dentro de la teoría freudiana y lacaniana y del sistema patriarcal es el término no marcado, lo negativo, lo invisible, el defecto del género que no tiene el falo y que deberá esperar para completarse la llegada del hijo. Pero no hay ausencia ni vacío intrínseco en el ser femenino. Hay singularidad que vale por sí misma. Y eso supo decirlo como nadie Rainer Maria Rilke, otra de mis fuentes predilectas desde la adolescencia. En sus cartas a un joven poeta dejó estas palabras reveladoras, que elegí como epígrafe para un relato centrado en la infancia de Safo. Cito a Rilke. Esta humanidad de la mujer, madurada en los dolores y las humillaciones, saldrá a la luz cuando la mujer haya mudado los convencionalismos de su condición social. Un día la joven será, y será la mujer, y sus nombres no significarán más lo mero contrario de lo masculino, sino algo por sí, algo por lo cual no se piensa en ningún complemento ni límite, sino en nada más que en vida y ser, el ser humano femenino. Este progreso transformará, al principio muy contra la voluntad de los hombres superados, la vida amorosa, hoy colmada de errores. La convertirá en una relación valedera de ser a ser, no ya de varón a mujer. El concepto de diferencia y de orden simbólico femenino no se apoya sobre esencialismos basados en la biología, visión en la que cae a veces el enfoque brillante en otros sentidos de Luz Irigaray, nos dice Drukarov. Se trata de funciones, de modo de organizar lo real en relación con lo simbólico, de ejercer la autoridad, otro núcleo del pensamiento de Muraro y de la comunidad Diotima, que significa hacer orden, no dar órdenes, y se distingue del poder, garantizado por la fuerza. Hay competencia por imponerse en el poder, no por la autoridad, que no se conquista, se tiene.
Ni el falo ni el hijo proporcionan, por otra parte, la experiencia de completitud, que está más allá de los géneros. Si todo ser humano puede y debe buscar su autonomía, ella no implica la anulación de toda carencia, de toda necesidad. Los individuos no son mónadas autosuficientes. Buscan la vinculación con los otros y con lo otro, desde el amor, en todas sus formas diversas, entre humanos, o en el salto confiado al vacío del amor místico, el salto hacia lo abierto o lo divino, que también ha sido representado bajo forma femenina. No solo hay un Dios Padre, sino una Espíritu Santa, Ruach en hebreo, explica Luisa Muraro, o una Shejiná, la sabiduría divina para la Cábala. Por cierto, entre los más bellos momentos literarios del libro se encuentran, a mi entender, el capítulo El sexo es una ronda entre la carne y las palabras, que aborda los vasos comunicantes entre el sexo enamorado y las cimas de la mística, apoyándose en el análisis de El Dios de las mujeres de Muraro. En suma, el pasadizo secreto nos ofrece un tesoro de herramientas conceptuales para entender el funcionamiento del patriarcado y para desarmarlo. La exposición del orden simbólico falo-logocéntrico como fruto del orden patriarcal, no de un orden natural inamovible. La reivindicación afirmativa de la diferencia femenina, que la desmarca de la negatividad y el vacío. El orden simbólico de la madre, fundado en la experiencia y la autoridad, no en el poder. La idea de una comunidad de mujeres, como Diótima, que no oprime, porque está constituida por seres impares y singulares que están en ella, pero no le pertenecen, y por lo tanto entran y salen cuando quieran. Y por supuesto, omnipresente, la cuestión de la libertad. La libertad feminista, tal como Elsa la entiende, y yo también, no tiene contenidos específicos ni prescripciones normativas, ni código de vestimenta, ni protocolo de conducta sexual, ni recomendación de ateísmo, ni profesión de fe. Se puede ser feminista y dejarse las canas en cuanto aparecen las primeras, o seguir tiñéndose el pelo a los 90, ir a cara lavada o pintarse como una puerta, tener 100 amantes o ninguno, parir 10 hijos o abstenerse de la maternidad, ser drag queen o ser monja. Estas decisiones particulares no definen una vida feminista. Lo que la define es la capacidad de decidir y de pagar el precio por la decisión que se tomó, sorteando las trampas de la comodidad y del temor. El miedo a la libertad, título de aquel gran éxito de Erich Fromm, ataca de manera particular a las mujeres, porque fueron secularmente educadas para caminar por sendas establecidas, no para inaugurar la única e irrepetible senda propia. Para que las decisiones de una mujer sean en verdad libres, sin duda la incorporación de esa bitácora conceptual que acabo de enumerar es importante. Pero entonces, ¿todas las mujeres deberán ser expertas en filosofía y teoría feminista para acceder a su libertad? No necesariamente, porque hay también un feminismo visceral, basado en la praxis y en la inteligencia intuitiva, que atraviesa todas las clases sociales, así como también lo hace la dominación patriarcal. Se puede actuar de manera feminista sin proclamarlo, como citó a Elsa. Juntarse para proteger a sus hijas, bueno, sería difícil, es una X, así que no la puedo pronunciar. De los dealers en las villas, o para que los precios bajen, o actuar como la panadera que vio que violaban a una chica en un auto y rescató a la muchacha. Así lo señala la misma Elsa en un artículo de publicación reciente, El oportunismo de Alberta Fernández y el feminismo de una panadera. La historia nos da muchos ejemplos al respecto. Termino con unas palabras ficcionales que le adjudico en una de mis novelas a un personaje histórico, pionero de nuestra literatura, Eduarda Mansilla. Creo que concuerdan y consuenan, no solo con Eduarda, sino con lo que se dice y se vive en este inolvidable pasadizo secreto. ¿Qué es una mujer? Lo que no es un hombre, dicen aquellos que lo saben todo. Un hombre enfermo o defectuoso, un ser en negativo, hecho de carencias, de privaciones, de vacíos, de huecos. ¿Qué es una madre? Siguen. Tal vez el único estado en que el vacío se llena y una mujer parece transformarse en un ser humano completo, o en algo más y algo menos que un individuo humano, en una institución, un símbolo obligado a representar la propia maternidad durante todo el resto de su vida, un templo en cuyas paredes se alinean como dioses las imágenes de los hijos. Pero una mujer está hecha con los restos mutilados de una niña, con la memoria de un germen de libertad, cuando aún se nos veía llenas y no vacías,
cuando existíamos por nosotras mismas, cuando no estábamos encadenadas al sexo que nos humilla porque no disponemos de él, ni al hijo que nos glorifica. ¿Qué tendría que ser una mujer? Lo que ella quiera, solamente eso. Muchas gracias, María Rosa. Y bueno, le damos la palabra a Enzo Matura. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación a esta mesa que me honra absolutamente. Justo recién María Rosa hablaba de Eduardo Mansilla. La primera vez que escuché hablar de Eduardo Mansilla fue hace muchos años atrás, no voy a decir cuántos, para no quemarnos. Precisamente en Comodoro Rivadavia, en la Feria del Libro, llegué, estaba María Rosa hablando de Eduardo Mansilla y ahí me desayuné, bastante asno lo mío, de la existencia de esa escritora. Así que no puedo estar más que honrado de estar acá. Y sobre todo de presentar este libro, ya que decía, ya que estamos en lo que uno fue aprendiendo, me voy a ocupar de hacer un recorrido que se va a parecer un poco, me parece, al libro en el sentido de que va a tener que ver con la literatura, va a tener que ver con los feminismos o con el feminismo, y va a tener que ver con algo que creo que le da un plus al libro, porque Elsa es muy humilde, y en el libro habla de cómo el feminismo la fue modificando o la fue transformando, la fue convirtiendo en quien es. Y a mí me gustaría hablar un poco de qué hizo ella por el feminismo, que en principio tiene bastante que ver con algunas cosas que decía María Rosa. La conocí a Elsa hace unos 6 más o menos años atrás. Exactamente ahí, puede ser 16, yo soy malo para matemáticas. Sí, no, madrileño, casi 20 van a ser. Cuando ella estaba haciendo Expresión de la Torre, un libro monumental que consistía en leerse más o menos a una generación o 2 generaciones de jóvenes narradores, leérselos a todos por completo y después escribir un libro de más o menos, ¿cuántas? 500, 600 páginas. En eso estaba Elsa en ese momento, que para entonces ya tenía una biografía impresionante. Entonces no tenía por qué ponerse a leer todos esos jóvenes que estaban ahí, y lo hizo. Yo apenas era un escritor con un libro publicado en la editorial donde trabajaba. Y por supuesto quería estar en los libros de Elsa, obviamente. Y le mandé mi libro pensando que no me iba a dar bola, o a lo sumo me iba a escribir un gracias, y qué lindo, qué mal, nada más. Bueno, qué ingenuo fui. En ese momento, con ese gesto de regalar el libro, primero me gané una amiga para muchos años, pero sobre todo me gané una maestra, una docente, que nunca se guardó un solo renglón para explicarme, para enseñarme, para hacerme una devolución del libro y de todo lo que vino después. Le mando un cuento en 2008, antes incluso, antes de este libro, que creo que era para un libro que hiciste después, que era Panorama Intersona, para Panorama Intersona. Y me responde: este otro cuento es la historia de un pendejo que quiere cogerse una mina y se adapta a los códigos y las exigencias de ella para aprovecharse y cogérsela. Es la historia de un engaño, de un uso desnudo e iniciático de su poder de machito. Es una historia, si querés, más obvia y previsible, sin misterio. Y no me contestes que los tipos lo que quieren es coger y que los sentimientos que sutilmente se traslucen en la primera versión son superficiales. Porque lo anterior es que problematiza eso, sutilmente plantea que ese mandato cultural que niega la capacidad de sentir para los hombres puede funcionar como una máscara incluso para ese adolescente que, mientras siente que quiere una cosa, está arrastrado por todas las otras cosas que acompañan a esa cosa que quiere. Entonces apenas, bueno, hoy estuve en Hotmail yendo para atrás. Esto fue solo un párrafo, ¿no? Te mando el cuento. Bueno, claro. Y agrega: digamos que si en el cuento cada uno hizo su patético papel, ella, la de soñar con marido, hijitos y hasta nietitos y agobiantes elefantes de peluche, él, el de ser incapaz de relacionarse con algo que no sea un pedazo de carne, al final ella es la que puede entender algo. Él, en cambio, ya consiguió la poca cosa que quería y eso es todo. O sea, en ese párrafo que le mandó un pibe de yo tenía 28 años, tendría yo, una novela publicada en la editorial. Insisto, la editorial me publicaron una novela de favor, que dale, déjate de joder.
publicada, listo. La publicaron, vendieron más o menos 4 ejemplares. Y Elsa me escribía, tengo mails kilométricos, de hecho hoy dije, esto es oro en polvo, había que escribir un libro de correspondencias por mail. Y acá no solamente me está dando una clase de literatura, sino que me está dando una clase de feminismos. Todavía yo, sin darme cuenta, sin haber, en ese momento no sabía nada de feminismo, lo único que sabía era que había existido Simone de Beauvoir y creo que habría leído La Mujer Rota, que era todo lo que sabía hasta entonces. Y como recién decía María Rosa, la palabra feminismo efectivamente salía mucho el no soy ni machista ni feminista, y además las pocas feministas que uno conocía no lo decían o lo suavizaban de alguna manera. Y de hecho creo que explícitamente la primera persona que yo dije, esta persona es feminista, fue efectivamente Elsa. En 2010, cuando sale mi novela esta Rueda Noche se la mando, me dice, yo sé que no es un libro de denuncia, pero pocos libros son más efectivos para denunciar la cloaca que es la iglesia que esta novela. Eso te lo escribo porque después de todo sigo queriendo, y acá creo que en esta frase define lo que es este libro, El Pasadizo Secreto. Después de todo, sigo queriendo que la literatura no sea un modo pajero de mostrar que se maneja el lenguaje, que sirva, entre comillas, por indirecta que sea la utilidad para escupir sobre lo que hay que escupir en este mundo. Eso podría estar en la solapa, en la contratapa de este libro y lo definiría absolutamente. Porque también Elsa fue una de las primeras personas que encarnó para mí, porque eso no he visto lo acabo de apagar, que encarnó para mí este lugar que yo tenía idealizado como lugar cortasariano, ¿no? El compromiso de la literatura con su tiempo, con su época. Bueno, de golpe ya no era una foto de Cortázar fumando, de golpe era una persona de carne y hueso, o sea, aparte prestigiosa, importante, que le contestaba a un pendejo que no cazaba una y que le decía que sí, que la literatura puede tener utilidad, ¿no? Estamos hablando de una época en la que muchos decían que no, ¿no? De hecho... Exacto, ¿no? No quiero hablar de nadie mal, pero ya sabemos que hay por ahí una vanguardia que lleva 40 años creyéndose vanguardia, ¿no? Hasta que viene el 2011. Y de hecho, aparece un caso que quizás se acuerda, quizás no, quizás no se acuerda, se llamó, no lo vamos a nombrar, pero sí como se llamaba, que es un gran nombre, el Pijazo Gate se llamó. El Pijazo Gate fue un hecho que sucedió en 2011, decía, donde un escritor que entonces era como una especie de pequeño patriarca de las letras emergentes, que por suerte, diría Borges, se lo llevó al olvido o algo así, había escrito una columna en un medio, que creo que no existe más, en donde mandaba a las feministas, a un grupo de feministas que no recuerdo quiénes eran, o la BAC, algo así era. Una chica que hacía una campaña para una ONG contra el piropo en la calle. Eso, y este muchacho, se burlaba, claro, este muchacho que, repito, era como uno de los patriarquitos, como sería el machito literario del momento, porque en esa época todavía todos queríamos ver quién era el próximo Borges, ¿no? Ahora ya, olvidate. Pero en esa época había como esa idea de que venía el próximo patriarca. Bueno, le había mandado, le había dicho que quería como, no sé, No, cerraba la nota que había publicado diciendo que quería encontrarse con esa chica y romperle el culo de a Pijazo. Así, es exacto, por eso. Cerraba así con esa frase y costó a la revista además un montón de dinero. Y a él el trabajo además. Claro, un montón de publicidades de empresas norteamericanas que hacían imágenes que podían. Y no va que yo en mi blog, muy inocentemente, en mi blog, que no lo leía nadie, pero bueno, en la época de los blogs, escribo algo, una defensa sobre este muchacho, porque me parecía que era un trabajador y que estaba mal que lo echaran. Claro, lo habían echado, pues. Yo dije, pero ¿cómo? Yo tengo simpatías con el marxismo. ¿Cómo van a echar a un trabajador? Entonces escribí todo un post. Él se lo leyó. Bueno, para mí, en ese momento fue para mi desgracia. Ahora a la distancia digo, qué bueno que lo leyó. Me mandó un mail con un documento con 7 páginas. 7. Lo leí hoy a la mañana.
Algunas de las cuestiones que aborda, todo bien, me había deconstruido todo el texto, lo había operado absolutamente. Machismo es el opuesto de feminismo, lucha de clases versus género. El marxismo es un instrumento formidable para entender la opresión del proletariado, pero no es capaz de explicar la opresión de género. Ya con eso me pegó 3 bifes. Las mujeres no somos ni queremos ser iguales de los hombres, aclara, lo que queremos es igualdad de oportunidades. Habla de sentirse alegada por el deseo masculino. ¿Se acuerdan que un expresidente dijo a toda mujer les gusta que le digan un piropo? Después habla, los escritores tienen impunidad para escribir sobre cualquier cosa y responde si están escribiendo ficción, sí. Bueno, para mí todo esto, primero, después yo le mandé un mail diciendo que tenía razón en todo. Y bueno, Hubo un gran debate por Facebook. no, pero conmigo fue todo por mail. Con él puede ser que por afuera, sí, no, conmigo no, Y conmigo. vos al final me dijiste, Sí. no, después de todo eso... Bueno, puede ser, tengo que revisar mi respuesta. Tipo, mamá, soy feminista. ¿Dónde estaba? Bueno, y después toma un argumento y dice, yo puse prohibir no es la solución. Así todo. Y me dijo, en eso tenés razón, porque Elsa es buena además. Me dijo, tenés razón en eso, bueno, todo, muy docente todo. Bueno, entonces, hay muchas otras cosas que no lo vamos a demostrar, ya veremos. O tienen ahí otros libros de Elsa, como otros logos y demás. Pero, pocos días después yo le mando este mail y le digo, te cuento que el Pijazo Gate se cerró para mí una semana después, acá está, de todo el debate. Mirá qué memoria que tiene, no se puede esperar. Todo el debate. Estaba dando una clase, le digo, yo doy clases hace muchos años, y después vamos a ver la clase, que es peor, en una universidad privada, y un grupo de chicas tenía que pasar a exponer. Cuando expusieron frente a todo el curso, uno de sus compañeros dijo, mucha ropa. En ese momento, le digo, terminé de entender todo lo que me habías dicho y lo que había generado el debate. Paré la clase y les comenté todo el asunto y les dije que recién entonces me había dado cuenta de lo que significaba para una mujer ser constantemente reducida a un objeto sexual. Bueno, y ahí, aparentemente, según ella, le dije, soy feminista. Yo eso no me acuerdo, pero puede ser. No, dijiste eso y yo dije, ya está. Ya está, ya le hice A feminista. ver, hay gente que aprende. Él aprendió, está muy bien eso. Entonces tuve una gran idea. Cuando me dije soy feminista, tuve una gran idea. Yo tenía un curso de muchas chicas esa vez en la misma universidad, que no puedo, me dijeron siempre en la universidad, vos decir lo que quieras, decir lo que quieras, pero nunca nos nombres, me dijeron. Así que no lo puedo nombrar. Le dije, ¿por qué no venís a un curso? Era una materia sobre opinión pública. ¿Por qué no venís a un curso y hablamos sobre los estereotipos de los mandatos de feminidad en los medios, en las películas de Disney, que son casi todas mujeres, les va a gustar, va a estar buenísimo. Bueno, dale, vamos. Bueno, vino. 2012. Habló, lo primero que dijo fue, ¿qué tienen los hombres? Está también en el libro. ¿Qué tienen los hombres entre las piernas? Bueno, un pito que tienen las mujeres, y las chicas que dijeron, un agujero. Y Elsa que dijo, no, un agujero no, también está el clítoris, y están los labios, y no sé qué, y él, bueno, las chicas estaban... No era una universidad católica ni religiosa, ¿no? Pero las chicas, sí. Estamos hablando de 2012. Bueno, después siguió, yo estaba fascinado, dije, qué buena clase. Cuando termina, se para una, así toda colorada, y dice, mi mamá no es ninguna reprimida, ay, mi papá no es ningún machirulo. No, caos total. ¿Qué hicimos, Elsa? Y ella no me acuerdo si fue así, algo así como dijo, bienvenido al feminismo, me dijo. Me dice, no esperes que te vayan a aplaudir, te van a putear cada vez que hables de estos temas. Bueno, después lo aprendí y me contó que se puteado bastante. Pero ese día una chica se acercó, al final, una de 30 y pico, de 40, no sé cuándo se acercó, a agradecerle a Elsa, a decirle que ella estaba en una organización y agradecer. Bueno, en esa misma universidad, unos años después, esto 2012, o sea, 6 años después, yo veía a las chicas por los pasillos con los pañuelos verdes. Y la verdad que fue lindo, fue como cerrar todo ese ciclo. Estoy seguro que algo habrá tenido que ver Elsa en esa charla, en todo eso, por lo menos con ese grupito. Bueno, pasaron 14 años de aquella vez, de ese curso. En todo este tiempo yo seguía aprendiendo de ella, no solo sobre feminismo, me enseñó sobre literatura, me enseñó sobre gramática probablemente. Sí, una vez me retaste porque yo no usaba el subjuntivo, pero yo no lo había usado a propósito, esa vez. Me habló de Fogwill mucho, que a mí me fascina. Me dijo una vez algo que me queda siempre, ¿no? Y nos pasa mucho a los escritores, y me pasaba en esa época, y desde que me lo dijo me cambió. No hay que tener envidia, hay que usar esa energía para hacer tu trabajo, ¿no? No tienes envidia de cómo le va al otro escritor.
Usá todo eso para tu laburo. Y eso fue como una enseñanza que me quedó marcada. Pero sobre todas las cosas me enseñó a dudar, principalmente de mis convicciones. Fue la primera que me acercó al feminismo, me hizo dar cuenta de que había algo ahí también para mí y también para algunos hombres, pero al mismo tiempo en mi programa de radio hace poco se encargó de decir que los hombres no podían ser feministas. Yo se lo pregunté, todo ilusionado porque me dijera que sí, y me dijo, no, no pueden. Pero ¿cómo? Vos me dijiste que sí. Y eso es lo que más me gusta de su libro, de Elsa en general y de su libro en particular, que siempre está en contradicción, siempre está en debate, nunca te va a presentar una verdad como absoluta. No hay una sola verdad absoluta en este libro. Todas las verdades absolutas que presenta después son contradichas por ella misma. Pero ella se volvió tan importante que empezó a ser para mí también un pasadizo secreto. Un pasadizo secreto que terminó siendo un paraíso secreto cuando fue también referente, hada madrina bueno, madrina de una relación también abierta como la de ella, que bueno, en nuestro caso duró 10 años nada más, durante 10 años pudimos remarla. Que fue también un paraíso en su momento, un paraíso secreto que un paraíso yo no conocía. Ese ¿cómo? No puedo ser un novio tóxico, ¿qué pasó? Yo pensaba hacerme el fiel, mentir y engañar como toda la vida. De golpe me daba cuenta de que se podía hacer de otra manera. Y antes leía Elsa el texto que hace alusión a ese vínculo paralelo en su momento. Y yo estuve cerca también en ese momento y me acuerdo de hablarlo. Y todas las fichas que me iban cayendo y todos los replanteos que me hacía de mis vínculos anteriores, de mi vínculo de ese momento, acerca de lo que ella iba haciendo. Y esto nos lleva hacia como un punto de confluencia, que es algo que dijo María Rosa y creo que es lo primero que salta a la vista cuando uno ve este libro, cuando uno lee este libro, y cuando conoce a Elsa, que es su absoluta coherencia entre ideas y vida, su absoluto compromiso en poner el cuerpo ahí donde hay teoría para los demás. Y hemos visto mucho, escuchamos mucha gente que tiene mucha teoría y sin embargo no se anima a entrar en ese pasadizo secreto. Y Elsa se anima y lo hace y lo cuenta y después además te ayuda, te tiende la mano para que vos también entres. En estos debates, debate en el libro con ella de joven, debate con sus referentes feministas, por ejemplo Lucy Irigaray, bueno, Julia Kristeva, que la matás también, Luisa Muraro, debate con Charlotte Bronte también. Y no solamente es un libro donde hay debate y reflexión, sino también donde hay una exquisita literatura. Yo tengo la sensación de que Elsa escribe cada vez mejor. Ya Checkpoint me había parecido sublime. Bueno, es normal, no me imagino que uno escriba cada vez mejor, no creo que, o es esperable. Pero me pasó eso, dije, este libro además es hermoso como está escrito. Y no les voy a leer un fragmento porque ya leyó ella y ya estaba ahí. Pero el diálogo que tiene, por ejemplo, con Charlotte Bronte me parece maravilloso, donde, bueno, pero sos una pacata, bueno, pero no, y empieza a discutir ideas. Este es un libro que definitivamente nos hace mejores, pero no solamente por las ideas, sino porque reafirma un punto fundamental en la obra de Elsa, que es que a la obra se la defiende con el cuerpo, se la justifica, se la acompaña, que las ideas son acciones y compromisos, que el compromiso se vive dentro y fuera de los libros. Es un libro sobre la relación entre las ideas y el cuerpo, y su autora no es la mujer no dicha, sino la mujer que dice todo lo que piensa, incluso cuando eso contradiga sus propios pensamientos. Pero también una mujer que obra en consecuencia con su obra, si se permite el juego literario muy berreta, y me consta, además, porque no tenía papel y al final lo tuve que poner acá, me consta, no tenía papel para imprimir, no para el baño, en todos estos años que su autobiografía feminista fue acompañada de actitudes, de generosidad, de honestidad intelectual, y también honestidad de la otra, porque no alcanza solo con lo intelectual, en sus vínculos, en su lugar como motor del pensamiento, que nunca es solo pensamiento, que es acción, que es vida, que es vitalidad, que es el encadenamiento de causa y consecuencia. La obra de una intelectual que está dispuesta a acompañar sus ideas con su vida, que no es poca cosa en estos tiempos de hipocresías y discursos vacíos. Este pasadizo secreto es en realidad un portal de entrada a un mundo lleno de ideas puestas en discusión, en donde Elsa asume el riesgo y sale victoriosa de ser ella la primera en atravesar con su cuerpo
la tensión, a veces dolorosa, pero a la larga placentera, entre lo que pensamos, lo que el mundo quiere hacer con nosotros y lo que hacemos con esa tensión. Seremos mejores escritores, intelectuales, personas, hombres y mujeres leyendo a Elsa, hombres, mujeres y diversidades, sobre todo, leyendo a Elsa, pero sobre todas las cosas siguiendo su ejemplo de coherencia y honestidad. Y tenemos que estar agradecidos por su obra, pero sobre todo por su ejemplo, y porque no tenemos tantas Elsa de Lokarov, casi diría que ella es excepcional, exactamente igual que este libro. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad que estoy muy conmovida. Iba a estar Tamara Tenenbaum, quiero decirlo, no pudo venir, tuvo un problema con el avión de regreso. No pudo llegar, llega mañana. Pero María Rosa y Enzo son dos amigos, además de ser dos escritores de los que yo también aprendí, que yo quiero y respeto, son dos amigos. Y quedó una presentación de dos amigos muy queridos de hace mucho tiempo, con María Rosa todavía 10 años más. Y bueno, eso era una cosa que quería decir. Y después quiero seguir por el hilo de la amistad. Quiero dedicar esta presentación a dos personas. Una que tengo la dicha enorme de tener acá, que es Carlos García Mochales, que es el protagonista fundamental del último capítulo del libro, al cual se refirió María Rosa, que es, en realidad no es el último capítulo, es la última parte del libro, que creo que se llama Simpatía por el Demonio, o sea, las dos últimas partes, ¿no? Bueno, ahora estoy nerviosa y me olvidé el nombre, pero es de la última parte, no del último capítulo. Para mí es una gloria y una dicha. Además, yo esa parte del libro la escribí charlando mucho con Carlos, charlando por WhatsApp. Carlos me grababa audios porque la memoria es lábil, porque compartíamos recuerdos, pero yo quería contar cosas como habían pasado y él me pasaba data, cosa que además fue doloroso para él, porque él participó de un sueño y de una esperanza, él me transmitió esa esperanza y después participó también de cómo le ahogaban esa esperanza. Estoy hablando de cómo se terminó reprimiendo, cómo la Iglesia Católica terminó reprimiendo a sus más coherentes y más brillantes hijos e hijas que habían tomado en serio la enseñanza de Cristo y planteaban una forma muy diferente de esa cloaca. Yo hablando de la novela esta de Enzo Rudamacho, que es muy fuerte, es muy buena y tiene que ver con el abuso, ni más ni menos, sexual, ¿no? De curas a niños. Pero bueno, no estoy hablando de abuso ni nada en este caso, estoy hablando de algo que tiene que ver con política de clase, con la opción por los pobres versus el ahogo contra Inmaculada, contra el proyecto del bachillerato humanista, en el momento en que yo me voy y Carlos se queda a pelearla. Y bueno, un poco también decidí, aunque el libro fuera largo, no sacar esa parte de la historia, aunque sea una historia que Carlos me estaba contando después. Tengo la dicha enorme de que Carlos esté acá, y te lo agradezco mucho. Además, hay otra persona que es muy fuerte y muy importante en este libro, que tiene una participación menor como personaje, pero es un personaje importante, que es María, que es una querida amiga mía, que se quedó en Italia y que falleció hace pocos días, y quiero también dedicarle esta presentación a ella, que está acá, yo lo sé. Dicho esto, quiero decir algunas cositas sobre el libro muy rápidas, agradecer a la editorial, agradecerle a Constanza Brunet y a Marea por varias cosas. Por un lado, por publicar en estos tiempos
bajo la horrorosa era Milei, por resistir a la era Milei de una manera militante y concreta y constante, no con este libro, sino con libros directos respecto de esto, por haber tomado todo el tiempo la iniciativa, ¿no?, de pelear contra esto. Agradecerle por eso y agradecerle por publicar este libro, que es realmente un riesgo en un momento como este, un riesgo económico sin duda, y además porque Constanza hizo un trabajo de edición notable con este libro. El libro era muy largo, el libro tenía un 40% más de páginas. Constanza me ayudó muchísimo a cortarlo. Está contado esto en los agradecimientos. Junto con Constanza hubo un micro ejército de 4 o 5 personas, entre las cuales estuvo María Rosa, estuvo Adriano Fernández, que también está acá, estuvo Bruno Petroni, un escritor, colega, querido amigo, estuvo Luis Emilio Abram, estuvo María Negroni, creo que estoy mencionando a todos los que tuvieron que ver con este proceso de leer y sugerir. No fue fácil, yo no era muy objetiva, este libro tiene una idea derivativa de voy de un tema al otro, voy de un tema al otro. Una se puede enamorar con que voy de un tema al otro, todo es interesante, no. Puede ser que a lo mejor aislado sea interesante, pero 4 páginas sobre lo que yo pienso de las redes sociales, y qué sé yo, derivan, quitan. El libro ganó muchísimo con estos cortes. Y estoy muy agradecida, y Constanza realmente hizo un trabajo muy profesional, pero además lo sentí muy afectivo, muy personal, muy femenino. Creo que hubo ahí una cosa de cadena de mujeres también, y que cuando Bruno y Luis Emilio participaron desde un lugar también muy empático con nosotras. Y uso nosotras a propósito, porque yo no soy solo yo soy también, comparto los miedos y los dolores y los sufrimientos y las formas de gozar y de amar de mis hermanas, culturalmente, transversalmente y a través de todas las clases sociales y hasta todas las culturas. Hay cosas que las mujeres compartimos, así como no tenemos nada que ver después en muchísimas otras. Bueno, respecto de las cosas, las lecturas que hicieron el excelente y tan serio como siempre, y tan amplio y tan fundado trabajo de María Rosa, el excelente y tan memorioso trabajo de Enzo, que me hizo acordar de muchas cosas. Yo quiero decir que yo aprendí muchísimo también, y no es devolver flores. Leer a gente de otra generación, con otra experiencia vital, y entender experiencias que yo no conozco ni tuve, y asomarme, en este caso, por ejemplo, a la masculinidad de un joven nacido a fines de los 70, y es un viaje completamente. A mí, yo he aprendido muchísimo de esta diversidad. Creo que siempre encaro proyectos distintos por eso. Y lo último, tomar solo 2, 3 cosas. Una, ¿por qué hablé de lo personal? ¿Por qué me arriesgué así? ¿Por qué hablé de mi vida privada? ¿Por qué conté cosas personales íntimas? Porque hay un adagio político feminista, que es que lo personal es político. Para nosotras eso es absolutamente cierto. La historia política de una mujer empieza cuando una mujer se da cuenta. Acá está Ana María Yúa, que una vez creo que me escribió en un email. Yo en mi casa sabía que era una persona. Cuando empecé a circular por el mundo, y circular por el mundo es salir y tener historias de amor, etcétera, y ver cómo te miran los hombres, descubrí que era una mujer, no una persona. O sea, una persona mujer sabía en mi casa, pero cuando empecé a circular por el mundo, descubrí que era una mujer, que no es lo mismo. Entonces, es muy difícil realmente pensar el feminismo sin pensar a tu madre, sin pensar tu sexualidad, sin pensar tu deseo de maternidad o no, sin pensar tu vida privada, sin pensar qué has permitido que los hombres hagan con vos y qué no has permitido, y cómo has hecho para dejar de permitir cosas que permitiste, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es político. ¿Quién lava los platos en una casa? Es político, debo haber dicho en la clase que recuerda Enzo. Pero además lo personal es político. Yo creo que no se puede hacer un libro coherente feminista sin atravesar esto.
Y por último, ¿los hombres pueden ser feministas? Y sí y no, exactamente. Pueden, y es liberador, y es un secreto de la felicidad, poder entender que están con personas, y que esas personas son distintas, y que esas personas tienen autonomías y tienen necesidades que ellos no les pueden dar, y que también pueden compartir responsabilidades, y que a la hora de la verdad no son los culpables de ganar más o menos dinero, que eso es un equipo, ¿sí?, donde las decisiones importantes, si no estoy con una menor de edad, a lo mejor las puedo compartir y puedo sentir que la vida es más fácil, por dar uno de tantos ejemplos. Como dice Muraro, por ahí los hombres no tienen, y está en el libro, no tienen otra cosa que ganar si entienden el feminismo. Ahora, ¿por qué no digo también? Porque hay una pelea política que nos corresponde a nosotras. Uno de los peligros terribles es tener una Alberta Fernández. Quiero decir, a la cabeza de una transformación feminista, las interesadas en principio somos nosotras. Por supuesto que una sociedad con apartheid va a vivir con muchísima más paz, armonía y felicidad si no tiene apartheid. Pero los que tienen que dar la lucha por terminar con el apartheid, en todo caso, son las poblaciones oprimidas afroamericanas, por ejemplo, o negras en Sudáfrica. La lucha protagónica tiene que pasar por nosotras. Nosotras somos las feministas. Si ellos quieren participar y apoyar, encantada. Al costadito y atrás. Porque si se ponen adelante, ya vemos las cosas que pasan. Bueno, y creo que decir esto, y decir una cosa más. María Rosa dijo algo muy fuerte en esa cita ficcional de Eduardo Mansilla. Hay muchas maneras, efectivamente, de elegir la libertad. No tiene por qué ser una pareja abierta, no hay... cada persona es un mundo, las relaciones que establece y lo que elige son absolutamente propias. Yo no pretendo de ningún modo ser un modelo a seguir, más allá de que puede ser que a alguien le copie o le pasen cosas parecidas, que creo que es un poco el caso de Enzo, y encuentre ahí una posibilidad. Otra gente puede no vibrar en la misma onda, no tener la misma historia. No se trata de prescribir. Uno de los errores de la última ola feminista fue la prescripción. No se trata de prescribir, no hay un modo a lo, qué sé yo, la mina esta, la mine este... No hay un uniforme de feministas. No hay un uniforme. Un catecismo tampoco, y es maravilloso. Ni un preciado diciéndonos cómo tenemos que tener sexo, porque no tenemos que ser. Entonces empieza la cosa de yo soy cis, perdona, yo soy trans, todo bien. No, esas son estupideces. La libertad es la libertad, y quiero reivindicar la palabra libertad en estos tiempos. Es nuestra, no de ellos. Y dicho esto, me callo, porque creo que hay un vino. ¡Bravo!